último intento del viejo Uruguay para encontrar una salida de medias tintas fue la elección del general Gestido. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces fue la oligarquía la que resolvió radicalizarse, la que quiso terminar con las medias tintas, porque únicamente podía mantenerse transfiriendo todo el peso de la crisis sobre el pueblo. Y así vino el gobierno del señor Pacheco. Pacheco, 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 Pacheco. En instantes deberán tomar contacto con la cadena oficial obligatoria que transmitirá la palabra del señor presidente de la República, Juan María Bordaberry. El día de hoy he adoptado una resolución en virtud de la cual quedan disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. En el mismo acto he dispuesto la creación de un Consejo de Estado que ha de ejercer las funciones específicas de la Asamblea General, ha de controlar la gestión del Poder Ejecutivo relacionada con el respeto de los derechos individuales de la persona humana y con la sumisión del Poder Ejecutivo a las normas constitucionales y legales. Igualmente, el Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva... Ya en 1973, la guerrilla estaba derrotada, pero los militares habían decidido tomar el poder. Toda resistencia, colectiva o individual, fue avasallada. Para llevar hasta el fin lo que se ha propuesto el gobierno y las Fuerzas Armadas, hay que ir directamente al enemigo que tenemos entre casa, al enemigo que todos conocemos muy bien, porque sabemos qué arte, maña y medios se vale para envilecer conciencias y paralizar brazos, formando rebaños, creando miseria y odios. Su acción falaz, ruin y traidora debe ser definitivamente extirpada, como debe ser extirpado el cáncer en bien de la vida. Ese enemigo, que es el comunismo internacional, En 1980, el régimen fracasó en su intento de reforma constitucional. Por entonces, comenzó una lenta apertura política. ¿Habrá amnistía para los militares? No. No. No, ni ellos la pidieron, No. ni nadie se las dará. Si hay presos que tienen 9 o 10 muertes en haber y van a salir en libertad ahora a breve plazo, no veo por qué se va a juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas por haber cometido tal o cual desmán. ¿Usted se mantiene firme en no aceptar una amnistía total? Yo he evadido las contestaciones muy precisas, pero esta sí se la contesto con absoluta precisión. Sí, señor. Esto es para nosotros inaceptable. La restauración democrática encendió el debate sobre las responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos. Los mandos militares presionaron al poder civil para que no se revisara su actuación durante la dictadura. En diciembre de 1986, muchos de los que se habían opuesto a una amnistía rectificaron su postura. La mayoría nacionalista y el gobierno colorado votaron entonces la ley de caducidad.
realmente si se contradijeron no me interesa. Lo que importa es que votaron por la paz del país. Y cuando Wilson Ferreira hoy asumió la actitud que asumió, lo hizo por la paz del país. Y yo lo conozco y sé en cuántas cosas incluso discrepa con el paso que dio. Yo lo sé íntimamente porque he discutido 2 años con él. Y es más lo que discrepamos a veces que lo que concordamos en ese tipo de cosas. Y sé en cuánto discrepa, pero sé con qué sentido ahora lo hizo. Bueno, y eso es la actitud grande. A mí que no, yo no acepto que alguien venga a decir, este político se contradijo porque el día tal en un reportaje dijo tal y ahora dijo otro. No, señor. Cuando está en juego la paz del país, se afirma la paz del país. Y después que discuta el que quiera. A poco de aprobada la ley de caducidad, múltiples fuerzas sociales y políticas se organizaron para habilitar un recurso que derogase la norma. A través de movilizaciones populares se juntaron las firmas necesarias para posibilitar el referéndum. Luego de un largo proceso, el referéndum se produjo el 16 de abril de 1989. La hoja verde, que representaba la voluntad de anular la ley, fue apoyada por cerca del 43% de los votantes. Saludamos el pasaje de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Los vecinos del Cerro estamos en carrera por un final con bandera... Algo más del 57% del cuerpo electoral confirmó la vigencia de la norma. Yo pienso que la gente se ha olvidado un poco en parte de lo que ha sucedido por el bullicio, por el avance tecnológico, por todo un poco, ¿no? La gente se ha olvidado un poco de lo que sucedió, no piensa más que en comprarse el último compact, en el último equipo, en el coche. Es un poco la sociedad de consumo lo que ha llevado a que la gente se haya olvidado de todo aquello, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Pactamos que este tema no lo hablamos más. Es una reconciliación transitoria. Es decir, no levantemos la alfombra. Sabemos que hemos puesto mucha tierra debajo, pero pactamos no levantarla. Eso es una paz, pero es la paz de los cementerios. Allí hay paz, pero hay paz porque no pueden protestar. El bien moral esencial a proteger, lo vuelvo a repetir, yo comprendo que para cierta gente es más difícil de entender que para otra, es la pacificación definitiva del país y que no se puede estar permanentemente retornando a la revisión de un tema que no solo fue ley de la República, sino que también fue refrendado, repito, por la ciudadanía sufragando en un plebiscito. Pero creo que hay un debe todavía en todo esto, 10 años después. Y el debe es que todavía no se ha podido conocer la verdad sobre los hechos que efectivamente sucedieron en años tan negros. Y estoy cada vez más convencido de que a medida que el miedo se aleja y que no rinde, desaparecen los réditos de la complicidad con la dictadura, hay opinión creciente en torno a la necesidad de que se sepa la verdad sobre lo que pasó con los detenidos desaparecidos. Nadie pretende que se investigue con fines de juzgamiento, nada, sino simplemente investiguen dónde están, si murieron en un cuartel, si murieron por tal razón o por otra. En fin, son esas verdades que están en la tapa del libro del derecho humanitario, ¿verdad? Esto no es posible, no hay una voluntad política. Y si esto un gobierno viniera y dijera que lo va a hacer, lo que va a ocurrir es que va a tener un grave enfrentamiento con el ejército. Entonces, señores, todo este proceso de 15 años en lo que tiene que ver con la consolidación democrática hubiese sido una farsa. Y yo estoy absolutamente convencido de que no es una farsa. Ya hemos visto lo que pasó con este problema del colector que pasa por los fondos del batallón número 13, donde yo estuve detenido 28 días en noviembre y diciembre de 1979, cuartel al que le llamaban el infierno. La jerarquía de las Fuerzas Armadas se opusieron terminantemente y la transacción es que, como técnicamente tiene que pasar por allí, pero que la excavación y las obras materiales la van a cumplir los soldados. Yo ese derecho a conocer la verdad lo sigo reivindicando y con más fuerza todavía hoy que hace 10 años. Y lo reivindico no como el derecho exclusivo o fundamental de los familiares de los desaparecidos a conocer qué fue lo que pasó con sus deudos, sino como algo todavía mucho más importante.
Lo reivindico como el derecho de los 3.200.000 uruguayos a conocer la verdad de un periodo de nuestra historia. Cuando los jóvenes pregunten, ¿esto sucedió en mi país? Y se les diga, sí. Y ellos naturalmente interroguen, ¿y qué se hizo con esto? Se les diga, no solo no se sancionó a nadie, que eso, bueno, salió una ley y un plebiscito que obviamente, como intervinimos en él, debemos respetar. Pero tampoco se supo qué pasó con los detenidos desaparecidos. Yo voté más que nada amarillo pensando en lograr una tranquilidad, digamos, de que se dejara un poco algunos temas de lado y que se perdonara un poco de ambos lados. Pero creo que igual el tema siguió, y que quizás no era la mejor forma de solucionar las cosas, como que quedaron heridas abiertas igual, me parece. En relación al tema de la ley de caducidad, lo que quedó pendiente fue el artículo 4. El tema de los desaparecidos, cuyo cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo en la época no fue prolijo, ¿no? Es probable que no se haya cumplido, pero eso no era lo esencial del problema. Yo comprendo y respeto los sentimientos de las personas familiares, en primer término, y amigos, que los puede haber muy íntimos, en segundo lugar, de las personas que desaparecieron, de querer saber en qué circunstancias desaparecieron y cómo perdieron la vida, y dónde perdieron la vida. Pero ¿a qué conduce eso? El artículo 4 de la ley de caducidad no impide la investigación administrativa, como no impide la investigación del crimen de Gutiérrez Ruiz y Selmán Michelini, Huitelau y Susana Barredo, ni impide la investigación y averiguación de qué pasó con los niños, porque hubo niños robados que todavía no han aparecido. Yo no creo que se pueda decir que no se haya cumplido con la facultad de investigar o la obligación de investigar establecida, creo que en ese artículo 4 de la ley de caducidad. Yo digo lo contrario. Por supuesto que se investigó. Tenía mucha fuerza el artículo 4. No se puede cerrar el expediente sin el informe del Poder Ejecutivo. Lo que ocurrió es que el informe del Poder Ejecutivo no decía nada. Cumplimiento lo dispone el artículo 4 de la ley de caducidad. Debo informar que no hemos podido averiguar nada. Punto. Y así se cerraron los expedientes. Se investigó, pero no quedó nada para encontrar. Y además algunas cosas que se están señalando, como por ejemplo lo de la desaparición de niños. Eso sabemos muy bien todos, sea cual sea nuestra posición ideológica o política, que no ocurrió en Uruguay, ocurrió en la Argentina. Me parece ingenuo decir que en Uruguay no hubo desapariciones porque los uruguayos desaparecieron en Argentina. En todo lo que se investigó en Buenos Aires surgen los nombres de los militares uruguayos. Pero al no haberse investigado nada en el Uruguay, es fácil para los que votaron la ley de caducidad decir eso sucedió en Buenos Aires. Simón Riquelme fue secuestrado en Argentina, pero traído a Uruguay por militares uruguayos. Y además hay niños argentinos que fueron secuestrados en Uruguay y enviados a Argentina. Salvo algunos voceros más cerrados en su postura, todos hoy día aceptamos que ese artículo 4 nunca se llevó a cabo. Yo reconozco, desde el punto de vista estricto jurídico, la ley no se ha cumplido en ese aspecto en su integridad. Pero mire que hay muchas leyes que no se cumplen, ¿eh? Esta es una noche por sobre todas las cosas de paz, de alegría, de esperanza. No podemos darle mejor mensaje. Nos surge de adentro, se hace palabra y recorre todos los caminos, golpea en todos los pechos y alerta todas las mentes. ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Hay esperanza! ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Habrá libertad! ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Habrá patria para todos! ¿Cuántas tardes y cuántas noches, cuando en la Cámara de Senadores o de Diputados, en los últimos años, con el corazón apretado viendo cómo el país se despedazaba, cómo la barbarie y la agresión golpeaba todos los hogares, pensando en los hombres y mujeres libres que tenían que estar confinados en los cuarteles de Montevideo, cuando veíamos la Constitución avasallada, cuando sentíamos que no había posibilidad de expresarse, cuántas noches y tardes no pensamos en una hora como esta de reencuentro de todos los orientales.
En el 73 se produce el golpe de Estado. Mi marido era uno de los, digamos, de las personas políticas más comprometidas en la oposición y por falta de garantías que eran obvias para todos, decide exilarse en la Argentina, donde había un régimen democrático con la vuelta del general Perón. Y luego vino la dictadura en el 76, en marzo del 76, y a los 2 meses, a menos de 2 meses de la dictadura del general Videla, se produce el secuestro y el asesinato de mi marido y de Selmar Michelini en un mismo operativo. La puesta en marcha de la turbina número 12 originó un nuevo encuentro presidencial. El teniente general Jorge Rafael Videla, el doctor Aparicio Méndez y sus comitivas se encontraron en el centro del puente sobre la represa. En la parte oratoria, el primer mandatario argentino hizo uso de la palabra, destacando: deseo que esta celebración asuma un doble carácter. Ante todo, que sea un nuevo motivo de exaltación de la inquebrantable amistad de argentinos y uruguayos. La inoperancia de nuestras instituciones para investigar el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz tiene que ver con el deseo de no investigar. Ahora, desde un punto de vista es como cualquier otro caso, ¿verdad?, de víctimas del terrorismo de Estado. Yo creo que hay tanto derecho de investigar el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz como el de cualquier otro desaparecido o asesinado por la dictadura. Mire, la sociedad uruguaya, el Estado uruguayo, en sí mismo tiene una deuda con mi padre. Pero yo creo que esa deuda va más allá, que el esclarecimiento y que se conozcan las circunstancias en las cuales las Fuerzas Armadas participaran en el homicidio de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, que fueron los 4 cuerpos que fueron encontrados conjuntamente en Argentina. Mientras no se resuelva lo de Michelini y Gutiérrez Ruiz, no hay posibilidad de pacificación, no hay posibilidad de reencuentro, no hay posibilidad de reestructuración de una convivencia política sana. La muerte de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz es un operativo uruguayo, dicho por militares argentinos. La muerte en Argentina del expresidente Boliviano Torres es un operativo boliviano. Y el asesinato del general Prats, la muerte del general Prats y de su esposa, es un operativo chileno. Y esa operación siguió, y esa internacional sombría, ese Mercosur del odio, de la represión, del crimen, bueno, está ahí en la historia y no podremos superar estas cosas para una reconciliación auténtica si no hay una investigación en serio, no para responsabilizar ni dar nombres de personas, etcétera, sino para que se sepa qué pasó con los detenidos desaparecidos. Es decir, ya el general Balsa en Argentina lo ha admitido con respecto a las desapariciones y con respecto a los secuestros. O sea, fueron planes elaborados previamente. O sea que hubo militares, y yo creo que también civiles, y esa es la otra cosa de la que no se habla, que dijeron, se sentaron y dijeron, bueno, vamos a comenzar la represión y vamos a detener a la gente, vamos a torturarla, vamos a asesinarla y vamos a hacerlos desaparecer. Y eso fue una cosa planificada. Y lo mismo con el secuestro de niños. Antes de que hubiera ocurrido un secuestro, dijeron, y los niños de esos detenidos desaparecidos van a ser secuestrados, se les va a robar su identidad, se les va a dar otra y se los va a colocar en familias que tienen valores que son la antítesis de los valores de las familias de esos niños. Comprendo que si yo tuviera un hijo en esas situaciones y estuviera vivo, yo lo buscaría hasta el fin de mis días y trataría de que viniera a vivir conmigo y con su madre. Pero ya hemos visto este tipo de cosas. Ahora sí, ahí sí me parece absolutamente legítimo que se indague, porque no se va a ubicar al responsable de un asesinato, sino decirle a quienes extrajeron un niño de su familia y aceptaron la responsabilidad de criarlo, que restablezcan la realidad de los hechos y devuelvan a esa persona al seno de su familia, o por lo menos le den la opción, si él quiere, de vivir y mantener vínculos con la que es su verdadera y real familia. No quiero pensar que las generaciones venideras
tengan otra cosa que vergüenza ante una solución como la que hasta ahora se ha producido, que espero no sea permanente, porque cada mayo hay nuevas manifestaciones y, por cierto, multitudes crecientes reclaman saber qué pasó con los detenidos desaparecidos. Mauricio Silva, Marta Silveira, Adalberto Soba. La actitud que han asumido los distintos gobiernos nacionales desde la ley de caducidad ha sido una actitud cerrada frente a cualquier reclamo. Aquí no se investiga, no hay posibilidad de investigar y se maneja el argumento de la inestabilidad política. Pienso que actualmente el presidente Sanguinetti debe tener en su conciencia de gobernante esta alternativa, o abrir esta posibilidad mandando como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordenar a los militares que abran, que ofrezcan la información que poseen. Creemos que aquí fundamentalmente lo que hace falta es la voluntad política y en particular del presidente de la República, en este caso el doctor Julio María Sanguinetti, de llevar adelante todas las iniciativas para saldar definitivamente estos hechos. Uno a veces piensa que las cosas están cerradas y de pronto sorpresivamente saltan la liebre por donde menos piensa uno. El caso Pinochet. Más allá de eso, yo creo que justamente Sanguinetti es quien podría más que nadie hacer este cambio, ¿no? Justamente él que pactó, él que según él fue exitoso de todos estos 10 años de pacificación. Bueno, muy bien, este último episodio, que es una materia pendiente, sería mejor que lo resolviera Sanguinetti con los actuales jefes militares. Nosotros le hemos pedido al presidente Sanguinetti, por lo menos en 2 oportunidades de entrevistas, y no es que nos las haya negado, directamente no nos ha contestado. Yo creo que todavía hay una vinculación muy fuerte con una generación de militares que pertenecieron al proceso, ¿verdad? Que fueron parte del proceso. El gran caudillo es recordado por los orientales que todos los 19 de junio se reúnen en torno a la casa paterna en la Villa del Sauce de Canelones. Hasta ese lugar también llega el gobierno de la República para acompañar al pueblo, reafirmando así el ideario que nos legó el general José Artigas. Alguien podrá decirme y podrá poner en duda que nuestros militares participaron o no participaron directamente en la acción de la desaparición. Yo estoy absolutamente convencido que sí, pero alguien podrá ponerlo en duda. Pero lo que nadie puede poner en duda es que los militares que estaban al frente del proceso en aquel momento tienen conocimiento de lo que sucedió, más allá de su responsabilidad hoy, que hoy no está en cuestión porque no se lo puede juzgar. León Duarte, un dirigente sindical muy conocido de FUNSA, desapareció en Argentina en 1976. Es probable, y esto lo digo además porque lo he hablado con su señora, con Hortensia, que es una querida compañera de familiares, es probable que los restos de León Duarte no se encuentren. Ahora, estoy seguro que tanto la dictadura, los personeros de la dictadura uruguaya como argentina saben qué sucedió con León Duarte. Era un dirigente demasiado importante como para que se le perdiera el rastro así nomás. Entonces, ¿cómo le vamos a privar a Hortensia de saber qué pasó con su marido independientemente del hallazgo de los restos? Desgraciadamente, todos sabemos que esas personas fueron ejecutadas, fueron matadas durante la dictadura. O algunas no fue la intención matarlas, pero no soportaron las torturas, porque no es lo mismo una persona que tiene un corazón fuerte que otra que no lo tiene, según la edad, y una que es asmático que una que no es asmático. Puede sufrir un paro cardíaco. Bueno, y con algunas personas debe haber ocurrido eso. Otras, de una enorme vitalidad, una inmensa resistencia física, soportaron todas las torturas. Y a otros se les habrá querido ejecutar, quizá o no, no lo sé. No puede haber ningún cuartel, ningún equipo de fuerzas conjuntas, sobre todo con la rigidez que tenían en su tiempo, que no tuviera noticias de qué pasaba con los detenidos. Y los asesinados o los muertos en torturas, de ellos hay, por cierto, información. No hay manera en este momento de investigarlas. Eso es muy doloroso. Yo me pongo perfectamente en la posición de un familiar de alguien que no se sabe si murió o no murió, que segura o casi seguramente sí murió, pero no se sabe cómo murió, ni dónde está
su cuerpo. Entonces eso sí es cierto, pero no se encontraron las pruebas. Yo también reconozco que de fácil no tiene nada, han pasado más de 20 años de las desapariciones, tal vez sea difícil reconstruir ese pasado de alguna manera y devolverle lo elemental a las familias, que es los restos de sus familiares, decirles dónde están. Ahora, si hay gente que quiere ir a revolver los cuarteles y los fondos de los cuarteles y a excavar, ir con una pala mecánica allí a ver si hay restos humanos, va a tener un gran enfrentamiento con el ejército. Aquí hay un poder civil, democrático, constitucional, que es el que debe resolver. Y en todo caso, los militares están subordinados a ese poder político. Entonces, esto pasa por una solución del poder civil. Tomada esa solución, si se requiere la participación de militares, tendrán que comparecer en la medida en que estén sometidos a ese poder civil, que lo están dentro del régimen constitucional. ¿Son subordinados del Poder Ejecutivo? Sí, pero estamos lo mismo que estábamos en diciembre de 1986. Los queremos poner entre la espada y la pared para que ellos digan que no. Si los ponemos entre la espada y la pared, van a decir que no. ¿Y quién los obliga? Queremos desautorizar al poder político. Y con eso, reitero, respeto muchísimo los sentimientos de los familiares de los desaparecidos. Me pongo en su lugar, me hago cargo de su dolor y hasta de su indignación. Pero no vamos a resolver nada con aclarar el día, la fecha y las circunstancias en que murió determinada persona. No vamos a resolver nada. Yo creo que podemos manejar una fórmula y decir, los familiares quieren saber circunstancias de la desaparición de su ser querido, algunas circunstancias. Eso es un anhelo legítimo. Creo que no es pedir peras al olmo. Creo que necesita un gesto de magnanimidad, de grandeza y decisiones políticas que destraben algunas cosas. Creo que esto es mantener la ley de caducidad en sus términos y, no obstante, satisfacer también, de acuerdo a lo que estaba previsto en su artículo 4, satisfacer una búsqueda legítima de los familiares. Queremos que se nos contesten 4 preguntas básicas. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Sobre cada uno de los uruguayos desaparecidos, en cualquier lugar que hayan desaparecido, sea dentro del territorio nacional, como en el caso de mi padre, o en Argentina, como en el caso de León Duarte que recién señalaba, o de Pablo Recaño, por ejemplo, también desapareció en Argentina. Esa información existe, es posible obtenerla. Hoy por hoy lo que se puede hacer va más por el lado simbólico, de reparación simbólica, lo digo porque creo que los símbolos son muy importantes, ¿no? Eso es lo que hoy se puede hacer. El momento fue aquel y ese se perdió. Existe la posibilidad de investigar y no hacerlo es conspirar contra el futuro del país. Agregar una página nefasta a la historia nacional, prolongar el dolor de los familiares, crear un resentimiento futuro y desde luego la condena pública que a medida que pasó el miedo se acentúa y que va a caer luego sobre los partidos. Y creo que en este momento estamos en condiciones de poder hacer de pronto lo que no se hizo antes. Porque si así no fuera, si 15 años después, en el 99, en el umbral del 2000, o en el 2000 cuando se instale el nuevo gobierno, no estuviéramos en condiciones de conocer la verdad, sería porque 15 años después todavía sigue teniendo vigencia la lógica de los hechos. Y eso significaría que no está en plenitud la lógica del derecho. Y eso sí no tendría perdón para esta sociedad, que 15 años después todavía no lográramos superar el periodo de transición.